esta noche de hoy para que juntos podamos aprender de este contenido que vamos a presentar en el día de hoy. Vamos a estar haciendo una reacción a un encuentro que sostuvo el hermano, el pastor Wilmer, con el católico romano Santiago Alarcón. Así que será muy interesante esta reacción que vamos a hacer en el día de hoy. Pero antes de iniciar, le quiero recordar, como siempre, de que no olviden suscribirse al canal, que es gratuito, no se le va a cobrar nada. Activen también la campana de notificaciones para que en cada programa que nosotros estemos transmitiendo en vivo, así ustedes lo puedan disfrutar en tiempo real. Y si por alguna circunstancia no lo pueden ver en tiempo real, pues lo podrán disfrutar en diferido. Lo importante es que siempre van a estar actualizados. También le quiero pedir, como siempre, que desde ya nos bombardeen con su me gusta, su manito arriba, compartan este contenido, compartan este material y así nos ayuda a que el algoritmo de YouTube se active y este material, como otros que ya hemos hecho, se puedan difundir. Haciendo todo esto nos ayuda a que este material se pueda propagar. Pero vamos a presentarles, porque él está con nosotros, el hermano Wilmer Roa, que nos acompaña, quien estuvo teniendo ese encuentro con el católico romano Santiago Alarcón. Aquí lo tenemos presente y vamos a estar juntos analizando este encuentro que sostuvo el hermano. Bendiciones, Wilmer, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por permitirme estar acá, por la invitación, por estar en tu plataforma y poder dialogar. Dime, ¿qué te motivó en subir aquella vez al canal del católico Santiago Alarcón para enfrentarlo en este diálogo? Bueno, para mí fue una conversación, un diálogo que para mí lo que busca es esclarecer ciertas cosas, ciertas verdades que creo yo que todo el mundo debe saber. Por lo menos nos atañe a nosotros los cristianos, bueno, nos dicen evangélicos. Nos atañe este tema porque se han dicho muchas falacias, muchas mentiras, que ha venido rodando, como decir la pelota, diciendo y una y otra vez constantemente que la Iglesia Católica y además romana nos ha dado la Biblia al protestante. Sí. Entonces, yo sobre todo me enfoco en mi familia, mis hijos, que bueno, siempre nos sentamos, oramos, o sea, leemos la palabra y siempre he tenido la preocupación, por supuesto, son mi familia, son mis hijos, pero también tengo familia católica, pues, y tengo mucha gente cristiana, evangélica. Entonces, por todos ellos que me han hecho algunas preguntas y eso, fue lo que me motivó a poder eh, subir a la plataforma de este católico para poder conversar con él, para ver. A ver si lo logro entender, hermano. Usted me está diciendo que la motivación por la cual le impulsó a hacer eso es para que se conozca la verdad. Sí, correcto. Y Ok. para que mi familia y otros cristianos que yo conozco se afiancen en la fe y no estén comiendo cuentos, no estén creyendo en cosas que no son históricas, que no están comprobadas, pues, sino que son Fábulas. Es lamentablemente decir, son fábulas, sí. fábulas. Fábulas. Ok. Sí, sí. Bueno, yo como católico, como fui católico, estuve en ese mundo, yo sé cómo se mueve eso, o sea, se dice o se enseña algo y eso se repite, se repite, se repite y bueno, y lo va creyendo el católico de a pie, pues, pero nosotros sabemos que la jerarquía no cree eso. No, no, no. Eso solamente el vulgo. Es decir,
El de a pie, el católico de a pie es quien se traga todo eso, pero ni siquiera ellos enseñan eso, pero ellos Claro. se fabrican sus mitologías. ¿Por qué le parece si desde ya ponemos ese encuentro que tuviste con Alarcón? ¿Te parece? Sí, bueno, no sé qué, como te comenté, no sé qué tienes preparado ahí, pero vamos adelante. Le va a sorprender. Vamos a ver. La iglesia es una, ¿verdad? No, bueno, no, quería, como te dije, quería subir para el tema de que me explicara sobre. Bueno, por lo visto, él quería desviarlo a usted del tema con la iglesia, pero usted no cayó en su trampa. Usted quería llevarlo a la conversación, que es la Biblia. Él siempre Sí, usa siempre ese esquema de desviar la atención. Bueno, él no es el único, ya todos ellos lo hacen. Desvían la atención para no concretar al tema que tú le planteas. sí, la pregunta que le hice yo, de dónde, no recuerdo literalmente la pregunta, cómo se la formulé, pero era algo así como que, ¿cómo es que la Iglesia Católica nos había dado a nosotros los protestantes la Biblia? Pero él estaba tratando de llevarme a la iglesia en vez de la traducción o a la Biblia. Pero bueno, ahí no sé, como te dije, no sé lo que tienes preparado ahí, qué extractos tienes, pero vamos a seguir desarrollando el video y las ideas Sigamos escuchando. sobre la Biblia, porque, o sea, no quiero caer allá. Otro día a lo mejor pueda subir, pueda tener un tiempo y podemos hablar Ok. sobre ese tema tal vez. Entonces, lo que quiero es entenderte. Me dijiste que el siglo I y el siglo II, evidentemente, no había Biblia. Eso fue lo que entendí. Ese conjunto de libros. Claro, la Biblia así como la tenemos, no existía, no existía. El conjunto de libros. Y luego dijiste que. Ojo, los libros por separado, claro que existían. Lo que no existía era el compendio de libros que todos a una sola voz identificaban como la Biblia. Eso es mucha ignorancia, hermano, el decir que no existían versiones antes de la Vulgata de Jerónimo, porque precisamente eso fue lo que hizo Jerónimo. Jerónimo lo que hace es copiar de la Vulgata antigua. Él revisó la Vulgata antigua que ya existía. Claro, Jerónimo no se hizo ninguna traducción a partir de Jerónimo cuando comienza a crearse la Biblia. No, Jerónimo copia de lo que ya estaba hecho, de la Vulgata antigua, que la querían sí, desplazar porque la Vulgata antigua no apoyaba los dogmas de ellos. Entonces los dogmas. ellos querían hacer un traje hecho a su medida. Bueno, les pongo este ejemplo, como la Biblia corrupta de los testigos de Jehová. ¿Qué hicieron los testigos de Jehová? Ellos diseñaron su versión para ajustarla a sus doctrinas. Bueno, eso fue lo que hizo Jerónimo, mandado por su papa Dámaso. Pero ya existía la Vulgata antigua, existía la Peshita en el oriente, la versión Claro, siriaca, ya existía la versión armenia, la etíope, existían otras versiones antes de la de Jerónimo, pero ellos se han tragado el cuento de que Jerónimo fue quien compiló los libros y que a partir de ahí es donde se tiene la Biblia. Y otra cosa debo aclarar, ellos tienen que decirnos cuál Biblia, porque tenemos dos líneas. Si se refiere a claro. la de ellos, ok, a partir de ahí ustedes tienen Biblia, pero mi Biblia, la que yo tengo, no es su Biblia. Mi Biblia es completamente diferente a la versión de él, porque mi La Biblia es que, basada en el texto mayoritario bizantino. Su texto es alejandrino, que así no es. tiene respaldo de manuscritos. Nuestra Biblia es diferente a la de ellos, pero eso no quiere decir que ellos tengan la Biblia que hizo Jerónimo, porque tampoco la tienen. Pero No, eso, bueno, hoy es no, hoy no otro la tienen. tema. Pero no sé si te fijaste que yo no me di cuenta porque estaba en el en vivo, pues en el en vivo se escucha todo. Pero me di cuenta que él está utilizando el programa OBS y tiene un compresor que cuando yo estoy hablando y él habla, él me tapa a mí, no me deja hablar. Sí, Entonces, bueno, no me pareció correcto porque estamos hablando de una conversación. O sea, yo le di tiempo para que él, todo el mundo lo puede ver en el video, yo le di tiempo para que él hablara, expresara sus ideas para yo poderlo entender. ¿Por qué dicen ellos que nos dieron la Biblia a nosotros? Pero ahora veo en el video que me tapa cuando él habla, él me corta
y eso es con el programa OBS, con el compresor. Y Ok. bueno, bueno, eso también me imagino, como estoy en su canal, todo, y él tiene sus reglas, su cosa, pero en una conversación que debería ser entre cristianos, o sea, yo creo que no debería haber ningún tipo de ventaja, sino que como caballeros deberíamos dialogar. Me pareció, me trató bien, quiero decir esto, me trató bien, fue muy respetuoso. Yo en verdad estuve muy complacido, muy grato con la conversación, pero sí, por supuesto, cada quien estaba defendiendo su punto. Así es. Sigamos escuchando. Por así decirlo. No, eso no existía como tal. Te entiendo, te entiendo. Entonces, ¿cuándo ya se recopila eso y No sé si lo cuándo puedes colocar un poquito más para atrás, disculpa. Sí, decía. Si lo puedes colocar un poquito más atrás, donde él dice que en los primeros siglos no había Biblia. Quiero enfatizar en eso. Me dijiste que el siglo I y el siglo II, evidentemente no había Biblia, eso fue lo que entendí. Ese conjunto de libros. Claro, la Biblia así como la tenemos, no existía. El conjunto de libros. Y luego dijiste que... Ojo, los libros por separado, claro que existían. Lo que no existía era el compendio de libros que todos a una sola voz identificaban como la Biblia, por así decirlo. No, eso no existía como tal. Te entiendo, te entiendo. Entonces, ¿cuándo ya se recopila eso y cuándo se tienen todos esos libros? No, los libros siempre se tuvieron. Sí, reitero. en un solo libro. Bueno, podemos decir de que comienzan los acuerdos, por así decirlo, comienzan a partir del siglo IV. Tú me perdona, Wilmer, pero es que yo veo mucha ignorancia brotando en la cabeza del Señor, porque ¿cómo dice que a partir del siglo IV es cuando se contiene lo que nosotros tenemos hoy en día? Eso es demasiada ignorancia. Sí, bueno, mira, con todo respeto, el señor Alarcón se autorrefutó porque él dijo que en el siglo I y el siglo II no había Biblia. O sea, el compendio de libros, no es, todos esos, dice que todos los libros existían, pero no estaban todos en un libro, en un compendio. En el siglo I y el siglo II, no había una Biblia. Pero de luego dice que más adelante, dice que sí había una Biblia. Porque Claro, porque cuando yo lo... cuando lo pusiste contra la pared, tuvo que vomitarlo. Claro, cuando yo lo refuto, le digo que no es así, él me dice, bueno, no, sí había una Biblia. Cuando yo le hablo de la Vulgata antigua, entonces él dice, no, sí, entonces ¿cómo es? Ya aquí se refutó. Cuando se encontró acorralado, tuvo que decir, sí, eso también lo hicimos nosotros. Pero un momento, tú acabas de decir que no fue hasta el siglo IV. Claro. Él dice que no había, pero en el siglo IV, sí, en el siglo IV unieron todos los libros e hicieron la Biblia. Pero Sí, después él cambia ese argumento porque se ve atrapado. sigamos escuchando. Habían ya personas que para ese momento tenían la Biblia como la tenemos nosotros. ¿Está bien? Habían personas que ya las tenían a la Biblia como nosotros. Antes del siglo IV, claro. Ahí se vuelve Pero una voz oficial. Solito. Él mismo para mí es una laguna de contradicciones. Él dice que fue en el siglo IV, pero que antes del siglo IV sí se tenía. ¿Y cómo la cosa? ¿O se tenía o no se tenía? Sí, primero dice, no había. En siglo I, siglo II no había. Después dice, se hizo en el siglo IV. Y después cuando yo le digo, o sea que antes en el siglo IV no había, precisamente para saber qué me dice, él me dice, no, sí había una como esta. Pero ¿sabe por qué dice todo esto y he movido a cometer estos errores? Es porque él no sabe lo que está diciendo. Solamente él está repitiendo, como habíamos dicho antes, como un mantra, como un papagayo, lo que él ha escuchado por ahí. Pero este señor, cuando usted le pidió la fuente, que lo vamos a ver más adelante, él dice, no, que yo no vine preparado a esto, que yo no sé. Discúlpame, Wilmer, pero si un detractor sube a mi canal y me dice a mí que yo he dicho tal cosa, hablando de crítica textual, y que yo venga y diga, no,
Sí, yo sé, pero no vine preparado para eso. No, ese es mi campo. Un señor que se la pasa en su canal hablando de que ellos hicieron la Biblia y que ellos conformaron el canon. ¿Cómo es que este señor no está preparado para un tema cuando se planteen de manera random? Cuando él supuestamente eso es lo que él más ha difundido. Que su organización ha hecho la Biblia, que ellos conformaron el canon. Y entonces cuando tú le pides fuente, no, yo no tengo porque yo no me he preparado a esto. ¿Tiene sentido eso? A ver. No, no, no tiene sentido, pero aunque sea, claro, yo traté de llevar la conversación lo más educada posible, pues como creo que yo que debe ser, pero me hubiera citado, o sea, o la fuente de manera verbal y yo la hubiera buscado, no, sin ningún problema. O sea, él me dice, está en tal libro, en tal libro, por lo menos en tal libro, yo voy y lo busco y no pasa nada. O sea, me parece bien, pues. Pero bueno, ahorita no, porque no tengo la fuente a la mano. Bueno, yo todavía le doy el beneficio de la duda y le digo, bueno, yo espero que en algún momento tú puedas mostrar la cita. Y bueno, vamos a esperar a ver si da la cita, pues. Bueno, Pero yo creo que ya aquí se refutó solo. usted está siendo está muy consecuente, porque una persona que se ha gastado horas en programas diciendo que ellos hicieron la Biblia, no es para aceptar esa excusa. Lo siento, pero no, yo creo que eso no es excusa. Ese señor se ha pasado horas y años diciendo en su canal que ellos conformaron el canon y que gracias a ellos tenemos la Biblia. ¿Cómo que este señor no está preparado? Es como le estoy diciendo el ejemplo. Yo, que mi campo es la crítica textual, viene uno y me quiere debatir acerca de crítica textual y venga yo y diga, pero tú me agarraste inesperado, yo no estaba preparado para esto. No, ese es mi campo. Yo estoy con mis fusiles artillados para el momento que venga uno a querer debatir acerca de crítica textual. Para Sí, cualquiera de ellos, yo lo recibo. yo, yo pienso lo mismo. O sea, yo creo que si uno afirma algo, uno debe tener la fuente, ¿verdad? Exacto. Y también sabemos que hay fuentes que se contradicen y por eso hay que investigar para ver cuál es la verdad, qué es la verdad. Entonces, pero aún así, si yo sé algo, debería dar la fuente. Yo pensaba que él me iba a dar la fuente, No, porque pero no la bueno, tiene. No la tiene. no sucedió y no creo que suceda porque eso, ya al afirmar que, que es como lo vamos a ver más adelante, que Damaso, esa voz, él le llama una voz vinculante, ahora que estoy recordando, Ujú. esa voz vinculante, porque como nadie se ponía de acuerdo en la cristiandad, o sea, en toda la iglesia, porque unos tenían supuestamente, él dice, unos tenían unos libros, otros tenían otros libros, entonces hubo el Papa, vamos a decir así, Per- la voz vinculante per- para poder per- darle per- la Biblia a todo el mundo. Perdóname, Wilmer, que eso le perjudica más a ellos, porque Correcto, a esos le llama Atanasio herejes. ¿A quién le llama herejes en ese sentido? Bueno, Tertuliano, que tenía un canon diferente, diferente, eh, Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, orígenes, Ireneo y entre otros. Entonces, de ser así, Atanasio está diciendo, mira, estos son unos herejes, porque esto es lo que hemos recibido de lo que claro, se ha transmitido desde el siglo claro, II. claro, lo Entonces, si dice es en su así, carta. se está perjudicando, le está diciendo Ujú, herejes a sus padres apostólicos, como ellos dicen, ¿no? claro. Mire, en esa conversación que tuve con él, hay cada cosa que hay que se puede sacar para analizar. O sea, creo que no tiene desperdicio eso. Sí, sí, es así. Oficial, que sea vinculante, es recién en el siglo IV. En el siglo IV es que aparece dicha voz, el Papa Dámaso. Porque hasta ese momento habían algunas controversias respecto a algunos libros de la Biblia, ¿no? Como Segunda de Juan, Tercera de Juan. Tus padres que eran herejes, a lo cual le dice Atanasio que eran herejes, que No, no creían. no sé si te diste cuenta, él utilizó la frase una voz vinculante. Sí, ellos. O sea, el Papa es la voz Exacto. vinculante que oficializaba o dictaminaba ya el canon. Entonces, ahora, cuando yo después le doy la fuente, o sea, le hablo de que eso no es así, que Damaso ya estaba muerto, resulta ser que él cambia la historia y se autorrefuta. Sí, porque es un neófito. Él no se da cuenta de que Damaso ni siquiera vio la voluntad de Jerónimo. Sí, Él murió correcto. antes, 2 años después
que Después. decomisionara a Jerónimo, y Jerónimo terminó su Vulgata en el 405. Pasaron como alrededor 15 o 20 años para que Jerónimo terminara su Vulgata. Él no la vio. Pero como este neófito repite lo que le escucha por ahí, que no sabe, pues eso es lo que él cree. Sí. Bueno, es Bien. que ellos, Luis Toro, y yo lo menciono en esa conversación, Luis Toro empezó a decir eso, porque yo también le digo, cuando yo era católico jamás escuché eso, jamás. Y ahora que estoy escuchando a ciertas personas decir que la Iglesia Católica romana, porque la Iglesia Católica bajo la autoridad supuestamente de Dámaso, del Papa Dámaso, le dio la Biblia a todo el mundo. O sea, en este sentido, la pregunta que yo le dije fue al protestante y él me dijo, no, a todo el mundo. Bueno, yo no quise decir nada, bueno, vamos a seguir desarrollando las ideas, pero ya él mismo más adelante se va a contradecir. Sigamos escuchando. El Apocalipsis, habían algunos libros que eran discutidos para esa época. Ya, te entiendo. Entonces, ¿quién entonces dice que ya estos son estos libros? La Iglesia Católica. En figura del Papa que acabas de decir. Claro. O sea que Dámaso dijo que estos son los libros. Claro, nos definió eso. Permíteme, El Wilmer. Papa Dámaso lo Wilmer, definió. Permíteme educarse ignorante. Porque es que veo mucha ignorancia. Porque es que, permíteme, a ver si. Mira. Este es el libro favorito de ellos cuando quieren debatir con un protestante. Le sacan a este liberal, a F.F. Bruce. Bueno, vamos a refutarle con su F.F. Bruce. Cuando ellos quieren debatir con un protestante que no domina el tema. Vamos a ver qué dice F.F. Bruce acerca de la Vulgata de Jerónimo. Vamos a ver. A buscar. Fue que lo puse. Bien. A ver. Vaya comentando, hermano, mientras yo lo busco. ¿Puedo proyectar una lámina? ¿La ha subido? Ya la voy a subir. Déjame ver. Si la sube, sí. Dame un segundo. Ahí está. Ese libro es católico. Ese de Julio Trevole Barrera. Sí, Ahí lo dice, conozco. Es el que dice que la carta de Aristeas de la Septuaginta es espuria. Sí, aunque este es otro, porque está la Biblia de los judíos. Este es otro libro, pero es el mismo autor. Correcto, este es otro libro. Entonces, yo también tengo el que tú dices. Dice, Okay. el ciceroniano Jerónimo emprendió la traducción de la Vulgata con el propósito de corregir el estilo tosco de las primeras traducciones latinas. Y dice, entre paréntesis, la Vetus latina. Así es. Y está en plural, Carlos. Dice, para corregir el estilo tosco de las. Había más, la latina no era la única. Habían varias versiones. Claro. Varias. De las primeras traducciones latinas, en plural, la Vetus latina. Y todavía él dice que no había una Biblia. Y ojo, esto no quiere decir que como estaba en el lenguaje latín, que era el lenguaje de una parte de la iglesia, porque había parte de la iglesia antigua que hablaba en griego igual y otros en latín. En el oriente todavía se mantenía el griego. Exacto. Pero resulta ser que tenemos también la siríaca. Claro, y la siríaca es más antigua que la latina. Exacto. Entonces, que no tienen para dónde ir. No tienen para dónde ir. Entonces, aquí hay varias traducciones, inclusive latinas, de la Biblia, mucho antes, y yo se lo digo a él en la conversación, 200 años antes de que Jerónimo emprendiera su traducción. Así es. ¿Encontraste ya la...? Sí, mira, la página 88 dice lo siguiente. Escucha bien, hermano.
Escuche. Entre los años 382 y 384, produjo una nueva edición de los cuatro evangelios y una revisión del Salterio en latín, para lo que tuvo acceso no solo a los mejores manuscritos conservados de la Septuaginta, sino también la traducción del griego de Aquila. Entonces, Jerónimo. Sigo leyendo. A ver, ¿dónde fue que? A ver si estoy en la página correcta. Espérase. ¿Es aquí? Ah, no, aquí está hablando solo de la zapla de Orígenes. Este es el. Espérese. Yo lo leí en estos días. A ver en cuál página fue que la puse. A ver. Yo no quise polemizar porque no era la idea, o sea, no es mi idea polemizar en el sentido de discutir acaloradamente, sino que lo que quería era conversar a ver por qué ellos dicen que ellos hicieron la Biblia en el siglo, terminando el siglo, bueno, iniciando el siglo V, y que Dámaso había confirmado, les había dado esos libros para toda la iglesia que se encontraba en todos los rincones del mundo antiguo conocido, por así decirlo. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, bueno, pero qué asidero histórico, ¿verdad? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué evidencia? No hay ninguna evidencia de eso, porque ya existía la Vulgata, ya existía la Pechita. Perdón, hermanos, sí, es la misma página, pasa que lo estaba leyendo un poco más abajo, es más arriba. Dice así, escucha bien, hermano, escucha. Dice, entre los servicios que Dámaso le pidió que llevara a cabo estaba la revisión de la Biblia, que existía en latín. ¿Qué fue que usted escuchó ahí? ¿Que existía qué? Existía la revisión de la Biblia, es decir, claro, de esto. Varios libros, habían libros ya. Claro. Revisar esto. Jerónimo lo que hizo fue que revisó esto, lo que ya estaba. Ya todos los libros estaban en un solo libro antes que Jerónimo emprendiera su traducción y antes que Dámaso supuestamente le dijera al mundo que estos son los libros, que ya sabemos que no lo hizo porque estaba muerto. Entonces hay una serie de falacias allí, una tras otra, que yo no lo culpo a él, pues, pero sí cada uno tiene que revisar la fuente, pues, o sea, si a mí me dicen algo, yo no me lo voy a creer de una vez, yo voy a investigar, así sea quien lo diga. Claro, como Toro lo dice, como Luis Toro lo dice, vi un video hace como 2 semanas, y como Toro lo dice, grita eso, y todo el mundo como que se queda así. Entonces a mí me pareció de verdad que de mal gusto, porque Toro afirma cosas que no se pueden sostener, por lo menos esa no se puede sostener, y lamentablemente otros católicos lo que hacen es repetir eso, pero no hay una fuente, porque ya ahí, como vemos, se va a autorrefutar solito. Sigamos escuchando. Ya. Bueno, tengo un grave problema con eso, por eso te escuché en un live que comentaste eso y me llamó mucho la atención porque, según tengo entendido, ahora yo no sé primero qué fuentes tienes sobre lo que acabas de afirmar, me gustaría saber porque tal vez el equivocado soy yo. Mira, ahora no tengo fuentes porque no estaba preparado como para... ¿Y cómo así que no estás preparado? Pero tú te la pasas desde tu búnker allí diciendo que ustedes nos dieron la Biblia, que ustedes hicieron y conformaron el canon y que gracias a ustedes nosotros tenemos la Biblia. ¿Y cómo así? Pero un hombre que se ha pasado horas en programas, días, meses, años, repitiendo lo mismo y diciendo lo mismo y no tiene fuente. Yo no entiendo. ¿Cómo es la cosa, Wilmer? Explíqueme eso. Sí, bueno, he tenido, o sea, yo no tengo tiempo para estar así canales. Yo cuando generalmente tengo el tiempo libre, yo lo que hago es ahora que tengo tiempo, me pongo a leer, pues, a leer. Y bueno, eso es una de las cosas que a veces también mi esposa a veces me dice, oye, ya, o sea, para, porque estoy leyendo, ¿no?
pero ha traído también fruto, ha traído fruto a mi vida, sé que a mi familia también y a mis hermanos, a los que tengo alrededor. Y bueno, ahora con la invitación tuya acá, creo que esto también le puede servir a otros cristianos para que no se dejen, no se tambaleen en la fe y permanezcan, no solamente en la fe en Cristo, pues, sino en sus congregaciones, en donde están, no se muevan, porque no todo lo que brilla es oro, no se dejen arrastrar, Así es. averigüen, investiguen, permanezcan allí y luego, después de un tiempo que ya ustedes estén seguros, que investiguen, que encuentren la verdad de lo que están investigando, tomen sus decisiones, pero Esto, por ahora no lo hagan. eso es lo que yo le exhorto a los seguidores de este canal. No se traigan cualquier cosa que ustedes escuchen por ahí. Fíltrenlo, siempre investiguen, escudriñen. Ni siquiera lo que yo diga. Ustedes están en su derecho de investigar para que no se dejen tomar como tarados. Porque la persona que uno investiga y repite lo que ellos escuchan por ahí, solamente están confiando en algo que ellos han escuchado. Y después cuando se encuentran acorralados, no saben cómo enfrentar la realidad solamente por estar repitiendo lo que ellos absorbieron sin ni siquiera investigar. Por eso yo les exhorto a mis seguidores que hagan eso. Lean e investiguen todo. Investiguen todo. Sigamos escuchando. Para esta charla. Ya, pero en otra oportunidad que suba me la... Sí, cómo no, cómo no. Sí, cómo no. Yo te lo tengo. Está bien. Entonces, Y para vos, perdón, pero y para vos, dado que no estás de acuerdo conmigo, y es súper válido, para vos, ¿cómo entonces llega la Biblia hoy por hoy a nosotros? ¿Quién nos da la Biblia? bueno, ahí es donde te iba a comentar, ahí es donde iba a entrar. Tengo fuentes católicas, eruditos y protestantes, que de hecho, libros... Perdón, hermano. Aquí está este señor católico que quiere dialogar conmigo. Pero cuando le pongo el link, ayer le puse el link y no subió. Bendiciones. Quiero saber si más tarde, luego que ustedes terminen el tema que estamos tratando, él puede subir. Sí, Lucho. Cuando terminemos lo que vamos a presentar, no te muevas, te vas a quedar ahí, usted va a subir y vamos a dialogar. ¿Ok? Si necesitamos un moderador, aquí tenemos el hermano Wilmer para que él modere el tema, el debate que tú quieres plantear. Sigamos escuchando. de historia, donde el Papa Dámaso, cuando le encarga a Jerónimo hacer la Biblia, Jerónimo empieza su traducción en el 382 al 384, eso es lo que se menciona, y resulta ser que Jerónimo se tarda hasta el 405. En el 405 Jerónimo termina su traducción de la Vulgata Latina. Y Dámaso murió en el 384. O sea, 2 años después que le mandó a hacer a Jerónimo la Biblia, Dámaso murió. Dámaso no pudo haberle dicho al mundo que esta es la Biblia, porque él ya estaba muerto. Perdón, ¿vos decís que el Papa le mandó a hacer la Biblia a Jerónimo o a traducir? Le hizo el... Como ellos quieran, eso como ellos lo presentan, a traducir, a compilar los libros. Ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. ¿Cómo fue? Ellos dicen que hicieron la Biblia a partir de Jerónimo, ahora no saben cómo fue. Explícame eso. Así es, ellos mismos, uno dice que buscaron las cartas a iglesia por iglesia, Sí. otro dice otra cosa, total, un mar de confusión. Exacto. Encargo a Jerónimo para que tradujera la Biblia. Ahí está, bien, buenísimo. Entonces, eso es un punto. Acabas de decir que fue, ahí ya está refutado, porque dice para Sí. que tradujera la Biblia, y él mismo dice, exacto, entonces ya existía una. Exacto. Y él no se da cuenta de eso. Fue Dámaso quien le dijo al mundo que esta es la Biblia cuando Dámaso ya estaba muerto. ¿Sí? Eso es una de las cosas. La segunda es que Jerónimo, evidentemente, como acabas de afirmar también, Jerónimo no hizo la Biblia. Jerónimo la tradujo. ¿Y la tradujo de dónde? No solamente la tradujo, Jerónimo copia de la Vulgata antigua que ya existía. Claro. Él toma para el Antiguo Testamento el texto corrupto de la Exapla de Orígenes. Cuando él comparó el texto de Orígenes de Alejandría, de la Septuaginta de Orígenes,
Ujú, esto exapla, y lo ujú. comparó con el texto hebreo para que, para que él entonces él se dio cuenta que diferían Claro, abismalmente. Digo, pero aquí hay un problema. Este texto me dice una cosa, pero el texto, el cual supuestamente es confinado para el pueblo israelita, me dice otra cosa. Por otra eso que cosa, él se basó en el texto hebraico. Entonces, por claro, eso desechó la vulgata de Jerónimo, la la zapla, exapla de Orígenes, de- porque la encontró corrupta. claro, Eso es lo que sucede. Pero en el Nuevo Testamento sigue la vulgata antigua, que ya ah, existía. Para dejar eso claro, ¿eh? Sigan claro. escuchando. ¿Tú sabes de dónde la tradujo? De las fuentes hebreas Pero ¿cuál es? y de las escrituras hebreas, al menos el Antiguo Testamento me refiero, ¿no? Qué cosa muy Ahí se, curiosa, vue- qué cosa ahí muy se vuelve a curiosa. refutar. Sí, ahí se vuelve a refutar. Pero cosa muy curiosa, Wilmer. ¿Por qué Jerónimo tomó la fuente hebrea si la Septuaginta es una traducción inspirada por Dios, como ins- dicen ellos? Inspirada, como dijo Filón. Como dice Filón. Claro, Filón de Alejandría fue Claro, que se fabricó eso. claro. Al mito le añadió otro mito, otro Le, le- cuento. le añadió una atmósfera de fantasía, que un banquete, que se encerraron que sé yo cuántas habitaciones, y cuando se leyeron eran coincidentes, eran como si fuera el dedo del Señor que estuviera allí. Sí, Todo una fábula. claro, Entonces yo no claro. sé, entonces cómo Jerónimo echó mano del texto hebreo si la Septuaginta, según ellos, es palabra de Dios y es inspirada, ¿no? De hecho, todos ellos, todos esos, los que le llaman padres de la iglesia, aceptaron ese mito de que era inspirado por Dios. Claro, Y ahí hay otra refutación, porque quienes supuestamente, según el mito, porque sabemos que la carta de Aristea es un mito, según ese mito, fueron los paganos los que dijeron que estaba inspirada por Dios. O sea, exacto. peor todavía. O sea, es que no hay, esto es lo peor que le puede pasar a cualquier persona que no sea, o sea, que esté en una religión y que no abrace el evangelio, porque todo esto lo refuta, todo, una y otra vez lo refuta. Así es. ¿No? Bueno, resulta ser que Jerónimo tomó parte de todo lo que había. ¿Sabías que había una traducción latina antes de la Vulgata? Sí, 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 sí. Hay traducciones en varios idiomas. La B En siriaco. Pero un ya se volvió a momento, pero refutar. ahora se vuelve a refutar otra vez. ¿Cuántas veces se ha refutado ya? 5 veces. No, no, ya perdí la cuenta. Pero tú acabas de decir que ustedes hicieron la Biblia en el siglo cuarto. ¿Cómo que ahora dice que sí, que había varias versiones? Con el Papa Yo no Damaso, entiendo, pero yo no con entiendo el ¿y cómo Papa es la Damaso. cosa? ¿O hicieron o no hicieron la Biblia? Ahora estoy confuso, estoy Cuando yo les confundido. digo, Yo no sé ahora. sí, y por eso yo más adelante también digo, bueno, no te entiendo, porque claro, él no se da cuenta o ya se dio cuenta y por supuesto trata de ver cómo sale de allí. Pero ahora digo yo a mis hermanos cristianos que nos llaman evangélicos, porque predicamos el evangelio. Hermanos, no se muevan de sus congregaciones, no tomen decisiones a la ligera, no cavilen, no, lo que ustedes están viviendo dentro de la iglesia con el evangelio de Cristo es verdad, o sea, quédense allí. Hay iglesias, sí, quiero hacer un paréntesis, hay iglesias que, que dicen ser iglesias cristianas, pero no lo son. Son de esta nueva ola apostólica, Ujú. de este nuevo movimiento apostólico y profético. Esos son falsas iglesias, falsas congregaciones. Después uno puede hablar de ese tema, podemos hablar, pero hay iglesias que son sanas, que aman al Señor con todo su corazón y quédense donde están por lo menos antes de tomar cualquier decisión. Vuelvo a repetir esto, porque aquí vemos que no hay consistencia en las afirmaciones que los católicos hacen con respecto a la Biblia, ni que la Biblia nos la dieron a nosotros. Eso es otra cosa que no se puede comprobar, porque la Biblia que enseñó Carlos, que es la que tengo yo, eso no se parece en nada a la Nada, Biblia de esa, a su y versión de es ellos. y es la Biblia que hemos recibido
de los apóstoles. Así es. Tenemos la base, la Des- transmisión que textual de ese texto. desciende desde Antioquía, donde Sí, Pablo y Bernabé salían para hacer sus misiones y regresaban. así es. Antioquía, donde se llamaron por primera vez cristianos, no en Roma, Claro, Antioquía, en el oriente. Antioquía. Así es. Sigan escuchando. La Vetus Latina es antigua, mucho antes de la traducción de Jerónimo. Entonces, ¿cómo es que recopilaron todas esas cartas o todos los libros del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento en el siglo IV, cuando ya en el siglo II había una Biblia? O sea, me explico. ¿Quién hizo eso? Él, hermano. Sí, eso sonó de parte de él. Ahora no sé si él lo hizo, fue un mensaje. Un boicot o qué. Pero ahí, como haya sido, no lo sé, pero ahí lo que yo dije fue que cómo es posible que hayan recogido todas las cartas y todo eso para en el siglo IV hacer la Biblia, si ya 200 años había una traducción como la latina. Exacto. Y precisamente ahí entonces suena ese boicot, por hacer un ruido. No sé, como que no es mucha coincidencia, ¿no? Sí, bueno, yo no puedo, no voy a afirmar nada, pero no lo sé, pero fue muy casual, pues. Sí, muy Pero casual. independientemente de eso, si uno trata de escuchar lo que dije, creo que se entiende. Sigamos escuchando. En el último cuarto del segundo siglo, de hecho, los eruditos católicos y protestantes están de acuerdo en que ya en el último cuarto del segundo siglo ya existía la Vetus Latina, una traducción latina muy antigua, 200 años antes de la traducción de Jerónimo, aproximadamente. Entonces, ¿cómo es que la Iglesia Católica nos dio, cómo que Dámaso, Romano, le dice al mundo que nos dio la Biblia, cuando Jerónimo lo que hizo fue una traducción de lo que ya existía, que era la latina, y no solamente Jerónimo se basó de la latina, sino que Jerónimo se basó de la supuesta Septuaginta que circulaba por ahí, una versión griega. Vos a ver si te entiendo bien, vos lo que me estás diciendo es que Jerónimo se basó de una Biblia previamente ya armada, ¿verdad? No lo digo yo, lo dicen. No, está bien, es para entenderte. Ahora él le quiere llevar a usted de que ellos existían para ese periodo. Claro. Escucha, Pero ahora resulta que esa versión que usted dice fueron ellos. Escuche. O sea, para entenderte. Hay como viste, cuando yo sigo terminando la idea, él habla y el efecto que tiene el OBS, que el compresor, me tapa y no puedo hablar. O sea, no se escucha lo que yo digo. No se escucha lo que usted dice, sí, así es. No. Sí. Claro. Bien, y esa Biblia previamente armada. Sí, yo lo escucho. Sí, parece, le mutea. Me baja el volumen, sí. ¿Quién la armó? Eso no se sabe. La iglesia antigua. Claro, es que estoy de acuerdo con vos. Escucha, la Vulgata Latina fue conformada por la iglesia africana. Claro. Fue creada por la iglesia en África, en el norte de África. No ellos, porque no existían. Claro. Ellos en el siglo IV, para dejar eso yo claro. Yo le digo que eso se hizo en África. Exacto. Y no le comenté la siríaca, porque para qué caer en ese tema. Es otro, o sea, hablar de la siríaca que es más antigua, que es a mediados del siglo II, o sea, estamos hablando del año 150, o sea, ya existía la siríaca, entonces es otro tema. No, es que no se puede, ellos no pueden apelar a ninguna de esas traducciones, porque si me apelan a la Vulgata, no puede porque existía la siríaca antes. Exacto. Entonces, y la siríaca no la tienen ellos. Y ellos no existían para el siglo II. Y aparte de eso, él dice que fue en el siglo IV una autoridad vinculante, porque todo es la idea del siglo XXI en defender a la iglesia católica romana en la cual ellos están. Si es vinculante, pues entonces metemos a los coptos, los armenios, los ortodoxos. Si es vinculante, bueno, entonces aquellos no tienen su canon, porque aquellos tienen más y tienen menos. Es que eso lo dice.
eso se lo pregunto yo, que si estaban todos, para precisamente Exacto. cuando él dice que estaban todos, se vuelve a refutar. Claro, yo no digo nada, pero yo lo dejo que hable. Pero él se vuelve a refutar porque no entienden. Ninguno de los católicos esto entiende. Entonces, cuando él habla de una persona, en este caso el Papa, una voz vinculante, como ellos le llaman, Sí. bueno, ok, ya sabemos, yo no quise insistir ni nada porque no era mi idea era conocer lo que él piensa en ese particular. Pero cuando él dice una voz vinculante, o sea, que tuvo que el Papa, una persona como ellos lo ven hoy en el Autoridad, siglo sí, sí, la XXI, autoridad fue que la, determinó. la El Papa. autoridad infalible, ¿me Sí, sí. entiendes? La autoridad que es infalible determinó eso, entonces resulta ser que él no se da cuenta que él está refutando a la autoridad infalible que acaba de citar. Sí. Ahora él está apelando a la Vulgata latina, a la antigua, No la de él, sino no la la de él. antigua. Exacto. Y la pregunta es, para él y para todos los católicos, ¿cuál fue la autoridad vinculante que aprobó esa Betis Exacto, latina? quiero saber. O sea, Exacto. no se ¿Qué puede, registro? A no, ver, el registro de un no, papa donde haya aprobado la Vulgata antigua, no la de antigua, Jerónimo, sino de la no, antigua. ¿Cuál? no, ¿Cuál fue la voz vinculante allí del papa? ¿Cuál fue ese? no, ¿Tiene los datos? No tiene. no, Por eso no, cuando usted le no. pide fuente, no te sabe decir nada porque no tiene nada. No, y eso por no seguir yo desmenuzando esto aquí, porque si no, Sí. no vamos a ver, no sé lo que, como te dije, no sé lo que preparaste, pero este, nos va a dar todo el día aquí. Yo voy a ver si hago también en mi canal una reacción. Sí, sí. Bueno, que yo no tengo nada en mi canal, pero voy a tratar de empezar a hacer algunas cosas para ayudar al pueblo de Dios también, al pueblo cristiano. Sígueme escuchando. La iglesia primitiva, Claro, y estoy de acuerdo con vos. que ¿Estás no de era acuerdo católica. conmigo? Pero yo en ningún momento, yo no estoy diciendo que en el siglo IV el Papa Dámaso de repente se sentó en un escritorio, por así decirlo, ¿no? Y tenía un montón de documentos, libros acá y dijo, bueno, voy a armar la Biblia. Y de repente de la noche para la mañana el tipo dijo, he aquí la Biblia. Eso no fue lo que yo te dije. Bueno, Yo lo- Pero al inicio él dijo que fue en el siglo IV. ya aquí ¿Cómo es empieza la a crear cosa? el mundo de paja. Exacto. Yo no he dicho que Damaso estaba sentado en un escritorio, pero él no lo dijo, pero yo tampoco. O sea, él se está creando eso para salir de allí. Lo que sí yo escuché perfectamente, que él dijo que fue en el siglo IV. Claro. Eso fue Y lo que que la voz escuché. vinculante fue Damaso. Exacto. O Eso fue sea, lo que escuché. él no dijo que Damaso buscó todos los libros, pero Toro sí lo dice. Toro dice que Damaso salió, no sé, Sí. caminando en un Sí, burrito, no sé, que cargó a la buscar todas Biblia, las cartas. la levantó y dijo: Sí, "Esta es palabra de Dios". esto es Es palabra decir, de Dios. resucitó Dámaso y dijo: "Esta es la palabra de Dios". Así es. Entonces resulta ser que él nunca dijo, el señor Alarcón nunca dijo ciertamente ahí en la conversación que Damaso estaba sentado allí, pero eso es un muñeco de paja porque él no lo dijo, pero yo tampoco lo he dicho. Yo estoy repitiendo y por eso le dije que me repitiera para entender bien. Yo le dije, pero ¿quién la hizo? Él me dijo la Iglesia Católica. Entonces yo le dije, ¿y cuál fue la autoridad? Y él fue el que dijo, el Papa Dámaso, fue la voz vinculante. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Ya él está autorrefutado, Sí, pero fíjate, en su postura yo lo que encuentro es muchas contradicciones. ¿no? Que todo es contradicción. Como dice una cosa, dice la otra. Y él mismo se está autorrefutando en su palabra. Sí. Él trata más bien que no, creo yo que lo que se está tratando es de no quedar mal con su Claro, audiencia, su audiencia, exacto. cuando como cristiano y como buscador de la verdad debería de por lo menos escuchar y decir, bueno, no lo sabía, qué sé No lo yo, voy a sabía, exacto. buscar, Sé humilde, porque, sé humilde. claro, humilde, hay que Ser ser humilde, humilde, decir, porque mira, no sé, de verdad, desconozco esto. Si quieres, vamos a formar un encuentro, a organizar un encuentro ya previamente para entonces yo buscar informaciones. Pero si no se la sabe, que no se fabriquen lo que no saben. sí, no, Lo no, digo ahí. pero lo que creo yo que es, o sea, que es uno como cristiano que ha leído algo de la Biblia, algo de Biblia, uno sabe que la Biblia dice que no seáis muchos de vosotros maestros porque recibiréis mayor condenación. Así es. O sea,
yo no puedo estar enseñando lo que no sé. Yo tengo que estar seguro de lo que estoy enseñando, porque me voy a arrastrar a todos aquellos que me escuchan y que ingenuamente me puedan creer. Entonces, él tiene muchos seguidores, pero él tiene que, si tiene temor de Dios, él debería asegurarse de lo que dice y no hablar así muy A la ligera. a la ligera, como Toro, que Sí, Toro exacto. dice, porque no le interesa. Lo que le Solo para quedar interesa bien. es, Solo para lo quedar que le bien. interesa es defender la iglesia Exacto. católica A toda romana costa, aunque sea con a mentiras. toda costa, Aunque sea más con que la mentiras. verdad. Exacto. Entonces Toro, bueno, hace también mal. Sigan escuchando. Yo entendí Yo lo que te dije es... que Damaso fue que... No, no, no. ¿Te acordás cuando vos me preguntaste? Yo te dije, la Iglesia Católica, te dije. ¿A través de quién me preguntaste vos? Yo te dije, bueno, una voz oficial y vinculante es la del Papa. Pero eso no quiere decir que previamente ya no habían algunas Biblias tal y como las tenemos. Eso fue lo que yo te dije. Después, si querés, podés retroceder el video. Eso fue lo que yo te dije. retroceder, pero No, retrocedemos el video. Tú acabas de decir que fue a partir del siglo IV. Eso fue lo que escuchamos claro, nosotros, si retrocedemos el video. Después, cuando te claro. encontraste atrapado en tus contradicciones, que existía la Vulgata antigua y otras versiones, entonces ahora no sabe qué decir. Si es en el siglo IV, fue antes, porque ahora él está confuso, pero él quiere quedar bien. Él no Él, sabe cómo salir de este rollo. él quiere quedar bien y se vuelve a autorrefutar y resulta ser que ahora invalida la autoridad papal. O Sí, no, sea, no, no, porque él no, está, lo pusiste en aprieto. Aquí quedó porque ahora acorralado. dice que yo no dije, él dice, no sé si lo puedes colocar otra vez, pero él dice, yo dije que fue la Iglesia Católica. O sea que la Iglesia Católica en conjunto, en general, aprobó la Biblia. Entonces tuvieron que poner que a Damaso como monigote para que diga así. Sí, No, es que la autoridad, según ellos, según todo el católico, la autoridad es el Papa. El Papa es el que decide. Entonces, no es que la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia, inclusive hoy en día, la Iglesia puede decir, como decíamos nosotros, misa, y pero si ceniza. el Papa no aprueba nada, no se aprueba. Así es. Entonces él ahora dice, no, es que la Iglesia, como él quiere decir que la Iglesia Católica fue la que aprobó, y Damaso lo que hizo fue como un vocero. Hey, Sí. sí, ya, estos que están aquí la aprobaron, Sí. algo así. Entonces, ¿por qué? Porque lo que no quiere quedar mal al haber dicho que Damaso fue el que aprobó ese canon, esa Biblia. Eso es lo que trata él de salir de ese embrollo. Sí, sí. Para la mañana el tipo dijo, he aquí la Biblia. Eso no fue lo que yo te dije. Bueno, Yo yo entendí yo lo que te dije es... que Damaso fue que... No, no, no. ¿Te acordás cuando vos me preguntaste? Yo te dije, la Iglesia Católica, te dije. ¿A través de quién me preguntaste vos? Yo te dije, bueno, una voz oficial y vinculante es la del Papa. Pero eso no quiere decir que previamente ya no habían. Ok, entonces previamente estas versiones, ¿cuál fue la voz vinculante de Claro, autoridad? ¿Quién dijo, esta es palabra de Dios la también? Biblia. Claro, esta es la Claro, Biblia. ¿Quién? ¿Cuál de claro, ellos? A ver, ¿cuál papa dijo la Vulgata antigua, la Vetus, esta es la palabra de Dios? ¿Cuál papa fue ese claro, antes de Damaso? O la claro, versión siriaca, la Peshita, a ver, esta es la palabra de Dios. No claro. te saben responder. No, no van, es que nadie puede No, quedó responder eso. acorralado. Aquí se ve Sí, acorralado. Él está sí, completamente, queda estupefacto porque se ve así sorprendido porque no sabe qué hacer. sí, no sabe. Es que a ninguna persona, me imagino que este video lo van a ver también, como me has dicho, y te siguen muchos católicos, pero todos ellos van a quedar asombrados, mal, Sí, sí, claro. porque esto es un callejón sin salida para ellos, ¿no? Algunas Biblias tal y como las tenemos. Eso fue lo que yo te dije. Después, si querés, podés retroceder el video. Eso fue lo que yo te dije. Vamos a retroceder, pero lo que Ahora, pará. Dios dio la Biblia. No, pará. Pero yo no estoy diciendo de que Damaso un día se levantó y armó la Biblia y les dijo,
he aquí la Biblia. Yo en ningún momento dije eso. No, tampoco yo lo estoy afirmando ni lo estoy diciendo. Ok. Por Entonces, eso ¿ya estaba la Biblia previamente? Claro que sí. le encargó a Jerónimo. Claro, pero escúchame lo siguiente. Yo te dije, cuando vos me preguntaste quién armó la Biblia, yo te dije, o quién nos dio la Biblia, yo te dije la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque comparto exactamente lo mismo que estás sosteniendo vos. Ok, entonces, si tú dices que es la Iglesia Católica, la Iglesia de Siria, la que conformó la Peshita, ¿era católica? No era católica, porque ellos, los católicos romanos, no existían. Ellos se quieren conectar con la iglesia a la cual escribe el apóstol Pablo. Esa iglesia a la cual escribe el apóstol Pablo, que es a la carta a los romanos, no es a ellos, porque esa iglesia fue desmantelada por completo por el emperador Diocleciano. Diocleciano se encargó de desmantelar, era ilegal el cristianismo en Roma, cuando el emperador Diocleciano, se perseguían los cristianos en Roma y se quemaban los escritos. Los que estaban en Roma tenían que desplazarse al imperio persa, donde no alcanzara el brazo del emperador romano, en este caso Diocleciano. Ahora, la organización política religiosa que nace y surge en el siglo IV en Roma son ellos, ahí donde ellos se vinculan por su papa Constantino, ahí nosotros lo ubicamos. Nacen en el siglo IV. Ellos no existían para la Vulgata antigua, ni la Peshitta, ni las otras versiones antes de la Jerónimo, porque no eran ellos ni siquiera existían. Pero él trata como de vincularse. Nosotros, porque nosotros fuimos lo que... ¿Y cómo? Si ustedes no existían. ¿Me está entendiendo, hermano? Sí, bueno, él empieza a apelar después a la iglesia, pero entonces si él apela a la iglesia, él tendrá que, como hemos mencionado, cuál fue esa voz vinculante que aprobó la Vetus Latina. Entonces, eso no lo va a poder decir. Y no. ya eso vuelve a contradecir no contradice a Dámaso, a Jerónimo y a Dámaso, porque ya hubo una voz vinculante que hizo la Vulgata Vetus claro, Latina. Es que no pueden. Y ellos todavía como buenos católicos, que era lo que yo creía, empezamos a utilizar el término de manera intercambiable. O sea, católico que es universal, ¿verdad? Que es para todo, eso es lo que significa que la iglesia está, ellos por así decirlo, regada en aquel momento, en el mundo antiguo conocido. Hermano, mira, ellos utilizan ese adjetivo para ellos tratar de decir que la iglesia es católica, como está en diferentes lugares del mundo, en muchos lugares del mundo, ya quieren decir que la iglesia es católica romana. No, estoy equivocado. Quien utiliza ese adjetivo por primera vez fue Ignacio de Antioquía. ¿Y por qué lo hizo? Para refutar a los gnósticos y a los del judaísmo, que se reunían en diferentes lugares recónditos, en células. E Ignacio dice, no, la iglesia no es como ustedes, la iglesia es universal, la iglesia de Cristo es universal, para todos. A eso que estaba refiriendo Ignacio de Antioquía. Exacto, eso se estaba refiriendo Ignacio. No estaba instituyendo una organización, sino para dejar por sentado de que la iglesia de Cristo es para todos, que está en todos los lugares. Pero ellos se crearon ese adjetivo y se lo arrogaron y no, nosotros somos los católicos. Eso no existía ni siquiera el adjetivo de católico hasta el siglo IV en el concilio de Tesalónica por Teodosio I. Ahí donde Teodosio dice en el 381 la iglesia es católica. Es decir, pasaron siglos para que se asentara el nombre católica, porque no se llamaban ni se identificaban como católica. Hasta el siglo V, en el 381, perdón, siglo IV, corrido. Mira, no sé si puedo mostrar algo acá. Esto es porque yo le empiezo a hablar de eso, aquí católico. Es del griego. Tardío, mira, tardío, católicos. Pero fue palabra católico. Por nosotros español, nosotros sino de la su micrófono, hermano. Su micrófono parece que está en el... Y dice
romana se aplicó Perdón, a hermano, sí misma su micrófono. este Ahora sí, ahora sí. Tenía como problema de señal. Adelante. Sí, es que he tenido varios problemas con la computadora últimamente, no sé. Bueno, aquí dice católico y dice, la iglesia romana se aplicó a sí misma este calificativo. Así es. Entonces, y esto es una fuente, este es el diccionario el diccionario de la Real Lengua Española, de la RAE. Entonces, este adjetivo, que aquí lo dice, adjetivo, describía lo que lo que es todavía la iglesia. O sea, que la iglesia de Cristo está en todos lados, ¿verdad? Pero esto no es el nombre de la institución. Ellos lo han institucionalizado. Así es. Claro. Exacto. Pero entonces ellos intercambian ese adjetivo. Ese adjetivo. Sí, lo van moviendo, ¿sí? Como ellos quieren para hacerlo concordar con su pensamiento y con su doctrina. Así es. Sigamos escuchando. Solo que yo utilizo el término iglesia católica y vos decís iglesia primitiva. Pero vos y yo consideramos de que la única iglesia existente es la que es el transmisor de la Sagrada Escritura. Y aquella... Bueno, entonces no son ustedes. Si la única iglesia existente es la transmisora de la Escritura, no son ustedes, porque nacen en el siglo IV. Entonces, ustedes no están en el escenario. No figuran. Dice la única iglesia existente. Pero entonces, ¿quién aprobó entonces la Vetus? ¿Y ellos dónde estaban? Exacto. ¿Dónde quedó la romana ahí? Ellos son los que tienen que responderte a ti. Mira, la Vetus fue tal papa. Claro. La Vetus latina. Claro. Porque allí estaba una voz vinculante, autoritativa, de jerarquía, como el papa. El papa tal fue que mandó a hacer la Vetus latina. Claro. No te pueden dar esa información porque no existe. No, y peor, y el día que se inventen, porque se van a inventar esa, sí. Bueno, ahí los iría a combatir con otra cosa que no lo voy a decir para no ponerlos alerta. Donde quiera están atrapados, donde quiera. No, es que no pueden, ya con ese, no solamente argumento, sino con esa verdad sólida, ya no pueden buscar o hacer otra cosa. No hay forma, no hay forma. Que armó y nos ha dejado la Biblia. Es la única iglesia primitiva fundada por Cristo. Bien. Iglesia primitiva. Bien. Eso que vos llamás... Esa iglesia primitiva son los apóstoles, que escribieron con su mano. Está bien, pero los apóstoles no nos dieron la Biblia. Los apóstoles no nos dieron la Biblia como tal. No, dejaron los escritos. Se compilaron después, pero ellos dejaron los escritos. Claro. Pero ellos escribieron los libros. Bueno, pero nadie está discutiendo eso. Acordate que yo te dije... Los apóstoles no se llamaron católicos en ningún momento. No, se llamaban cristianos. En Antioquía no se llamaban católicos, cristianos. Bueno, y los mismos apóstoles eran judíos, o sea, se le llamó también a San. Entonces yo le digo, si ellos eran judíos, no podían llamarse nunca católicos. O sea, ya apelar y decir, no es que la iglesia católica la fundó Cristo, y ahí están otra vez refutados, o sea, porque no se llamaban los apóstoles católicos. No hasta el siglo II. Claro. Por Ignacio de Antioquía. Y se certifica como adjetivo en el siglo IV. Él me cita, no me recuerdo aquí, en el siglo I. No sé si es Irineo. No, te cita a Ignacio de Antioquía en el siglo II. Ya. No, es que no me acuerdo ahorita de la conversación. En el año 107, claro, siglo II. Ya. Cuando Ignacio dice que la iglesia era universal, católica. Claro. Para refutarle a los gnósticos. Sí, ya recuerdo lo que él dijo. Okay. Sí. Entonces, los apóstoles no utilizaron ese adjetivo porque no existía. Se llamaba cristiana, la iglesia cristiana. Claro. De hecho, los fariseos le decían a los cristianos los nazarenos, de manera despectiva, la secta de los nazarenos. De los nazarenos. Así sí, es. Claro. No se llamaban católica. Claro. Sigamos escuchando. Ok, bien. Vamos paso a paso. Nuevamente, los apóstoles no nos dieron la Biblia como tal. Nos dejaron las Sagradas Escrituras. Claro. Pero la Biblia es el conjunto de Sagradas Escrituras. Es
el libro que agrupa las Sagradas Escrituras, ¿se entiende? De eso hablamos cuando hablamos de Biblia. Bien, los apóstoles nos dejan la Sagrada Escritura. La iglesia primitiva, la única iglesia existente y fundada. ¿Escuchaste bien? Recuerda que cuando él dice la única, él la está afiliando a su organización. Claro. Él cree que son ellos, la única. Él en su mente, él trata de conectarla con la de él, cuando no existían ellos. Claro, eso es lo que hace todo católico. Sí. De hecho, gracias a las redes sociales, por lo menos en mi época, ¿verdad? En los 80, 90, cuando digo mi época era cuando estaba más joven, tengo 53 años. En mi época, todos nosotros los que éramos católicos y conversábamos y asistíamos a la iglesia, cuando escuchábamos hablar la iglesia católica, creíamos por desconocimiento, por no tener libros, por no haber mucho internet. Nosotros creíamos que la iglesia católica era una sola. Sí. Nosotros no sabíamos de ortodoxo, de nada de armenio. No sabíamos nada de eso. Gracias a que existe el internet, es que muchos nos hemos podido dar cuenta que en los primeros siglos, y a los libros, es que en los primeros siglos habían comunidades en todos lados y que no pensaba ninguna igual. O sea, tampoco había un papa monárquico ahí dominando o estando al frente de todas las iglesias. O sea, las iglesias eran autocéfalas. O sea, cada iglesia era autónoma. Sí, entonces, pero ¿qué es lo que pasaba? Por lo menos en mi época, como no había ese tipo de información, yo pensaba que la iglesia católica era una, la romana, y no había más, no existía más. Y eso es lo que todavía algunos, aunque han leído y saben, todavía tienen ese sesgo de confirmación. O sea, no están todavía sesgados, tienen ahorita no recuerdo la palabra, tal vez más adelante me acuerdo, pero no pueden ver eso, lo que ellos mismos se están autosaboteando. Así es. Dada por Cristo, se encarga de recibir la Sagrada Escritura y transmitirlas a todas las comunidades y de generación en generación. Hasta acá estamos de acuerdo, ¿verdad? No, te entiendo, pero no estamos de acuerdo. A ver, ¿por qué no estamos de acuerdo? A ver, contame. Porque Policarpo no era católico. Ni tampoco Ignacio Antioquía era católico romano. Ignacio Antioquía no era católico romano. Yo le digo así y él quedó como... Ignacio Antioquía era de Antioquía, no de Roma. No de Roma. En ese sentido, deberían de ser los verdaderos católicos, serían los del Oriente. Claro. Lo de Antioquía, no ellos, en ese sentido. Claro. ¿No? Porque claro. Ignacio no era de Roma, no era del Occidente, era del Oriente. Y Policarpo era de Esmirna. Esmirna, exactamente. Entonces, Asia Menor. Ahora, él se queda así, pero el punto es que Ignacio de Antioquía dice que la iglesia es católica y que él dice que él es el primero, por lo menos en los escritos que se tienen, él fue el primero, pero que no se sabe si alguien antes de él, que no se sabe, es que él fue el primero. Según lo que tenemos, él fue el primero. Sí. Entonces, yo le digo eso y él se queda así. Y bueno, no voy a decir el por qué, porque esto me puede servir para otra conversación si es que la hay. Pero, porque yo cito después a Policarpo. Y no voy a dar la respuesta, por lo menos ahora. Pero no tiene ni pie ni cabeza. Ok. ¿A qué te referís con que no era católico? Era discípulo de uno de los apóstoles, pero no era católico. Lo que pasa que yo... ¿Pero por qué? ¿Qué querés decir con que no era católico? Te voy a explicar. Porque yo cuando era católico cometía el mismo, no sé si error, pero nosotros a veces nos enseñaron así, que lo hiciéramos adrede. Ok. Cambiábamos un término y lo resignificábamos. A ver. Decimos católico y de pronto... decimos que es católico para hablar del catolicismo de hoy en día. Okay. Y también decimos católico desde el segundo siglo, tratándolo de empatar, tratándole de vincular con el catolicismo de hoy. Está bien. Bueno, yo cuando utilizo la palabra católico, pero lo que pasa es que me la hace re larga, si no. Para cerrar. Dale. También decía yo católico cuando era católico
para vincular a la iglesia primitiva con el término católico para poderlo vincular a la iglesia de hoy en día. Pero eso es un anacronismo. Bien, ok. Y se está utilizando el término malamente. Voy a tratar de usarlo correctamente. Los apóstoles no eran católicos. Ok. Judíos. Ok, bien. Que se le llamaron cristianos en Antioquía por primera vez. Bien. Como dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Ok, bien. Voy a tratar de ajustar los términos para tratar de estar de acuerdo. Ok. Si la palabra católico... Pero luego de esto, por favor, te pido que entremos otra vez a la Biblia. Estoy en la Biblia. Estamos... Sí, porque te quieres desviar y hablar acerca de la iglesia, como para siempre salirse del tema. Es la Biblia. Porque ellos siempre te quieren meter en la iglesia pujantemente para demostrar de que son ellos la verdadera iglesia, cuando no lo son, cuando no existían. Claro. Y nacen en el siglo IV. Mira, voy a responder a este comentario que hace este católico. Dice, Ignacio creía en la Eucaristía, era un símbolo. Bueno, pues te estás refutando, no creía entonces en tu catolicismo romano, porque si lo veía como un símbolo, contradice lo que ustedes creen, porque ustedes creen en la Eucaristía de manera literal, de que es el cuerpo y la sangre de Cristo literal. Entonces, refutado. Si Ignacio lo veía de manera simbólica como es, porque eso es lo que es la Santa Cena, un símbolo, no literal, pues Ignacio Antioquía no era católico romano. Él mismo se acaba de refutar, ¿no sabe lo que escribió? Sí, Era un símbolo o una representación. representación. Entonces no era católico romano. Claro, Porque claro. entonces Ignacio está viendo como yo lo veo, que era un símbolo, una representación, lo mismo que yo lo veo. Ustedes lo ven de diferente manera. ¿Cómo? Que es literal, que es el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente, y se lo comen todos los domingos. Pues entonces Ignacio Antioquía no era como ustedes, no eran católicos romanos. Él se acaba de refutar él mismo ahí. Se acabó de refutar. ¿En quién nos ha entregado la Biblia? No. Vos me dijiste que los apóstoles, yo te dije que no, que es la iglesia católica. Ajá. Bueno, termina de hablar de eso, por favor. Bien. ¿Estamos de acuerdo que católico significa universal? Sí, al latín significa universal. Bien. Entonces, estamos de acuerdo que en el siglo I hay una iglesia universal, ¿verdad? ¿Escucharon? Él trata de vincular en el siglo I, escuchen bien, en el siglo I que hay una iglesia católica. No, había una iglesia que había en diferentes lugares, en diferentes circunscripciones, en diferentes, ¿cómo podemos decir para que se pueda entender? Ciudades, habían cristianos, que es lo que se llamaban iglesias, pero no era una institución, sino iglesia de Cristo, que era una sola. Ahora, ¿eran ellos? No eran ellos, porque no existían. En el siglo I no existían ustedes. A quien escribe Pablo no eran ustedes. Para ubicarlo ustedes nacen siglo IV, ahí se ubican allí. Papa Constantino el Grande, ahí nacen ustedes. Entonces, la iglesia no era católica romana en el siglo I, era cristiana. ¿Bien? Cristiana. Él mismo se vuelve a refutar ahí porque él dice que ante Ignacio en el siglo I le llama católica, entonces quiere vincular ese catolicismo, como yo estaba tratando de explicar ahí, con, o sea, ese término que es universal, lo está tratando de vincular con un nombre ya establecido para una institución. Así es. Pero al hacer eso y él citar ahorita a que la iglesia es una y que viene del siglo I, se está autorrefutando, porque los apóstoles no son católicos de esa institución. No. Se ha metido un autogol. Claro. Hay una iglesia que no es universal, como se dice de manera... Perdón, hermano. El católico está insistiendo. Ahí está el link. Venga, suba. No, pero sería bueno terminar de... Sí. Al señor Lucho, para que él suba. Adelante, hermano. Latina. No, bueno, está bien. Olvídate de manera latina. Me estoy refiriendo a que hay una sola iglesia fundada por Cristo, con autoridad de Cristo, con legítimos ministros de Cristo, y que tiene un alcance universal porque Cristo dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Bien. Entonces, en ese sentido, ¿vos me aceptás la palabra católico en ese sentido? No. Pero católico significa... Él juega con el silogismo.
Claro, Esas son una de sus tácticas. El juego con un silogismo es como si yo dijera claro, que todas las vacas son ballenas, porque como las vacas dan leche, son mamíferas, entonces toda ballena es vaca. claro, Es el silogismo chapuzo que utiliza claro. este tipo. Él No, pero utiliza mira ese lo que yo silogismo. digo no y digo el por qué. Sí, escuchen. Universal. Precisamente ese es el juego de palabras que Pero no estoy queriendo entrar en un juego de palabras. Ok, no, no, mira. no digo que eres tú, déjame expresarme mejor. A ver. Cuando se utiliza esa palabra, esa palabra católico, y se lleva de un lado al otro para reinterpretarla, ahí es donde confundimos a las personas. Los discípulos en ningún momento fueron católicos. Por eso se habla inclusive en los libros de teología, en los libros de historia, en los libros católicos y evangélicos, se habla de la iglesia primitiva. No lo digo yo, lo dicen los eruditos de ambas partes. La iglesia primitiva, porque ese término católico no Bueno, olvidemos, no, mira, por un instante. del segundo siglo, Está bien, está bien, está bien, está bien. Por un instante nos olvidamos del término católico. Reemplacémoslo. que fue para lo que Está bien. en el segundo siglo Pero ya había una Biblia. pará. Pero a mí me interesa reconocer cuál es ese transmisor de la Biblia. Yo, Porque cuando vos entrás al stream y me planteás algo o me cuestionás algo que yo digo, la Biblia, perdón, nos la dio la Iglesia Católica, vos estás en desacuerdo con esa afirmación, por eso entraste. Bien, lo que tenemos que averiguar es quién es el transmisor de la Biblia, aquel que nos ha dado la Biblia. ¿Estamos de acuerdo con esto? te entiendo. Ojo, él aquí trata de decir que el transmisor de que dio la Biblia fueron ellos. Ellos, ¿Está claro, escuchando bien? Que fueron claro, ellos, fueron los transmisores. Cuando ya existían versiones antes de la Vulgata de Jerónimo, que Jerónimo hace su versión para revisar la que ya existía. Pero él claro, sigue sosteniendo de que ellos son los transmisores. Es decir, por medio de ellos, gracias a ellos, nosotros tenemos este compendio de libros, lo que llamamos Biblia. Entonces, claro, eso es lo que él está tratando de dar a entender. No sé si está entendiendo, ¿verdad? claro, es la de, dice, es que es la iglesia, pero no la de ellos. No, no la de ellos, no la de ellos. ¿Están escuchando? Hermano, Al ¿eran cristianos los que armaron esa Biblia? cristianos que pudieron haber estado equivocados. ¿Sabes por qué? Porque Pero pará, te pregunto concretamente, ¿es sí o no? ¿Eran cristianos los que armaron esa Biblia? pudieron haber sido, pero yo no lo creo. ¿Cómo pudieron haber sido? ¿Pero quién va a armar la Biblia? ¿Qué, la recibimos de no cristianos a la Biblia? Pero si la Septuaginta, yo no sé si tú sabes, la Septuaginta le hicieron unos supuestos judíos. Pero la Septuaginta no es la Biblia. La Septuaginta es una traducción al griego del Antiguo Testamento. No es... Páralo ahí. Oye, que la Septuaginta es una traducción del griego del Antiguo Testamento. Sí. ¿Escucharon eso? Entonces yo le digo que le hicieron unos judíos como Aquila, ¿sí? Aquila Que, fue el primero que hace la primera cua- traducción, la primera que, recensión, que fue que era instruido judío, que era instruido por un rabino. Sí, era un claro, judío, pero helenista, supuestamente, helenista, claro, que lo instruía Akiva, que era un maestro el del rabino. judaísmo, un rabino. Sí, Entonces sí, después viene la otra recensión de Teodosión, después viene la de Símaco, y el último, que es la que ellos tienen hoy en día, la exapla de Orígenes, que eso es lo que ellos tienen claro. hoy en día, el trabajo de Que, Orígenes. que Teodosión también es judío, también, No, o no, sea, no, Teodosión, sí, era judío y pero Símaco, pero eran claro, ebionitas, Ebionita, sí, eran claro, ebionitas. Entonces, claro, Orígenes toma el trabajo de estos dos herejes, de ellos, ebionitas, de Símaco y Teodosión, y Teodosión, la de Aquila, pero partiendo sí, supuestamente desde el hebreo, para entonces claro, ponerla entre columnas y hacer una diferenciación de estas versiones para supuestamente restaurar, según Orígenes, lo que se había perdido. lo que se Escuchen había bien. perdido. Entonces, es un rollo. La Sí. verdadera palabra de Dios, Exacto, entonces la verdadera es la de él, su exapla, porque él claro, restauró, por eso se conoce a Orígenes como el primer crítico textual, crítico textual, porque Orígenes comenzó a cambiar la Biblia, a mutilarla, a hacer que los apóstoles citaran su versión Septuaginta. Por eso cuando ustedes ven claro, citas que no aparecen en el texto hebreo masorético, que aparecen en estas versiones corruptas, modernas, ecuménicas, ustedes dirán y se sorprenderán, pero mira, es verdad, los apóstoles del Señor Jesucristo citaban la Septuaginta. No, está citando la Septuaginta la de exapla, Orígenes, que él claro, hizo que los apóstoles citaran su versión Septuaginta. ¿Se está claro, entendiendo?
Él No es que acomodó todo exacto, con acomodó su todo porque trabajo. ya para el siglo tercero Orígenes tenía tanto el Antiguo y Nuevo Testamento frente a sus ojos. Claro. Eso fue lo que él hizo. Y Por eso él pareciera me, como, y pareciera como tú citando la Septuaginta. por eso él me dice, pero tú crees esa Biblia y me muestra la de él. Yo le digo, no, en esa no, porque esa viene de la Septuaginta. Eso Exacto. es un arroz con mango lo Un que él arroz con tiene en la mango, un Septuaginta. arroz con tenis, como dice mi patria. Es Claro, un arroz con por eso yo tenis. le digo no, porque las primeras recensiones que se hicieron fueron de judíos que eran helénicos, por supuesto, pero es como él no me deja hablar porque también me tapa con el efecto ese, Del entonces no sonido, me deja desarrollar las ideas, para no dejarte. pero Sí, nosotros sabemos que la Septuaginta es un mito. claro. No, Además de eso, no viene de solamente un un mito. mito. La Carta de Aristea la consideran los católicos, los eruditos católicos, que es espuria. Espuria, sí, un Espuria. mito. Yo tengo varios libros que dicen eso, También católicos. aquí, libros Claro. católicos donde sus eruditos dicen no, eso es una leyenda, no es Sí, historia. claro, una leyenda. Entonces no tienen nada. Mm. Sigan escuchando. Ya estamos finalizando. ¿Qué es la Biblia, hermanazo? Ajá. Y eso formaba parte de toda la Biblia completa que tú estás diciendo. Claro que sí. No formaba parte. Sí, formó parte, pero una vez de que tuvimos Biblia, a partir del momento en el que surge, aparece el Nuevo Testamento. Y tú sabes que en el concilio de Trenton decretaron la Vulgata latina como perfecta. ¿Pero qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque hay un dogma que dice que la Vulgata latina es perfecta, que no se puede dudar, y hay un anatema bajo eso, pero resulta... Aquí hay un problema entonces. Ellos Claro, declararon ese dogma de que claro, eso fue lo que ellos declararon, que no se puede cambiar la Vulgata latina. claro, Bueno, no se hay un puede. problema, aquí tengo un Claro. problema, aquí yo veo un La problema, mira. cambiaron, Aquí yo tengo esta que desplazó la claro, Vulgata latina de Jerónimo. Esta claro, es basada así mismo, en el texto crítico, sinaítico y vaticano. A ver, ¿dónde está la infalibilidad de ellos? Porque no entiendo. claro, Decretan algo infalible y después lo destrozan en el Concilio Vaticano II. claro. O sea, por eso que yo veo que esta religión es un mar de contradicciones. Mira, mi primo estuvo en el Concilio Vaticano II. Tu primo, Sí, mi primo. ¿qué es él? Era, ¿Qué era él? ¿O murió? ¿Todavía está vivo? sí, no, murió. Bueno, si estuvo en el Concilio Vaticano II y ya era viejo, no, ya falleció. Mi primo era Domingo Roa Pérez, arzobispo de la ciudad del estado Zulia. Sí, Y él estuvo en el Concilio Vaticano II. participó allí. Participó, sí, Ok. claro. Y yo sé, pues, porque yo sé que, y quiero aprovechar para decir esto, y ojalá pues lo pueda ver muchas personas. Ujú. Si me das permiso, lo voy a montar a mi canal, Sí, hermano. este video. Miren, las iglesias evangélicas están siendo infiltradas y como dije una vez, hay un plan. El plan es tratar de Los engañar jesuitas. y hacer a los cristianos evangélicos hacerlos católicos. Sí, pero Ese es el es un plan. trabajo de los jesuitas que Sí, le rindieron lealtad a Ignacio de sí, Loyola. Claro, soy sí. viejo. Y hay Están libros, infiltrados. sí, y hay libros Claro. del Vaticano II que en el Vaticano II lo mencionan con otras palabras, pues lo disfrazan, pero hay libros que hablan del Vaticano II que sí lo dicen casi abiertamente, porque la intención es llevar a todos los evangélicos a Roma y a eso, bueno, no voy a comentar nada más, pero hay iglesias que se dicen ser cristianas de corte protestante que se están prestando a eso, a llevar a los creyentes cristianos evangélicos a Roma, Claro. cuando eso es una estrategia ya concertada ya en el Concilio Vaticano II. Así es. Ya está terminando el material. Escuchemos. Ser que Bueno, al final, entonces está bien. Al final, no, pero es que no quiero que me des una clase, amigazo. Con todo respeto te lo digo, no quiero que me des una clase. Simplemente quería saber vos. la Septuaginta Está bien. tiene errores, Bueno, está bien. la Vulgata. Tiene errores. La Iglesia Católica corrompió la Biblia. Eso no hay duda. Qué mentira. Que me desmiente a mí si no lo he corrompido, que se lo voy a demostrar. Claro. Le voy a presentar No, todos los pasajes bíblicos que yo he mutilado de la Biblia. Mira, ¿Se lo voy a aquí probar? para que la gente se dé cuenta, aquí ya él utiliza el término católico para la institución y no
para en todos lados. Sí, sí. No, aquí hace una distinción. Aquí hace una Sí, una distinción. distinción. Bueno, aquí tenemos a Campuzano. Hermano, finalizamos entonces este material.